Un saludo cordial, amigos, una vez más de vuelta, después de varios meses de no haber producido más material. Bueno, hoy me tienen aquí nuevamente y espero poder compartir con ustedes por lo menos buena parte del tiempo que me corresponde de vacaciones. Así que voy a comenzar con este video hablando de la figura de Jesús. Un tema doloroso para algunos, quizás controversial, molesto, como quieran llamarle, pero lo que sucede es que esta es la figura central del cristianismo. Un Jesucristo que cambia la historia. Un Jesucristo que viene a decir, bueno, la estructura de la religión, del judaísmo que se ha venido siguiendo hasta ahora va a cambiar. Supuestamente. Esa es la historia que todo el mundo sabe y la que nos han contado. De manera que aparece este personaje y surge el cristianismo, hasta lo que tenemos hoy en día. Pero ¿qué pasa si ponemos en duda la existencia de este Jesús? ¿Qué pasa si empezamos a hacer cuestionamientos lógicos a los que se les ha rehuido a dar una respuesta? ¿Qué pasa si le preguntamos a la iglesia y a los cristianos, al menos a los líderes cristianos, por qué siendo Jesús un personaje tan importante, por qué siendo el Hijo de Dios y habiendo hecho proezas tan enormes supuestamente, como resucitar muertos, como caminar sobre el agua, como curar, sanar enfermos, por qué no han escrito acerca de él los más importantes historiadores de aquel tiempo? ¿Qué pasa? Porque si hace poco hubiésemos, de hecho, los personajes que hacen grandes proezas se mencionan por muchas décadas. Se mencionan por muchas décadas porque dejaron huella. Pero ¿qué pasa con este? ¿Por qué los más grandes historiadores no han escrito nada acerca de este señor? Resulta que la iglesia dice que sí lo han hecho. Y escriben libros, escriben sitios en internet, sacan un montón de literatura en donde le dicen a sus seguidores, fulano de tal habló de Jesús. Y los están engañando. Voy a mencionarles a 4 historiadores especialmente. A Plinio el Joven, a Cornelio Tácito, a Gayo Suetonio y al más importante de ellos, porque es el que más ostenta el cristianismo, como la prueba más fuerte de que Jesús existió, a Flavio Josefo. Comencemos con Plinio el Joven. ¿Qué pasa con este señor? Este señor le escribe una carta a Trajano o Trayano, no sé cómo se mencionará, en donde le habla de los cristianos. Ojo que no habla de Cristo, habla de los cristianos. Y escribe esta carta aproximadamente en el año 112. Muchísimos años más allá después de la muerte de Jesús. Ahora, ¿qué dice la literatura cristiana acerca de Plinio el Joven? Dice que Plinio el Joven habla de los cristianos que adoran a Cristo. Y entonces le venden esto a los seguidores de sus religiones y ellos se lo creen y dicen, wow, sí, entonces hubo historiadores que hablaron de Jesús. Veamos la verdad. Esto es la epístola 96 de las cartas de Plinio el Joven, en donde él escribe en el párrafo 4, dice, a otros convictos de esta misma locura he hecho trámites para enviarlos a Roma. En este punto, él se está refiriendo como locura al cristianismo. ¿Por qué le llamaba locura? No sabemos. Aquí es donde lo menciona, dice, también todos estos han adorado tu imagen y las estatuas de nuestros dioses y han maldecido a Cristo. Esto está en el párrafo 6, en el párrafo 5, volviendo un poco, dice, quienes negaban haber sido cristianos, sí invocaban a los dioses conforme a la fórmula que les impuse, y si hacían sacrificios con incienso y vino a tu imagen, que a tal efecto hice instalar, y maldecían además a Cristo. Lo que vemos aquí es una persecución en contra de los cristianos de aquel tiempo, un grupo catalogado como locos, un grupo que hacía locuras, y entonces existía la orden de matarlos, pero este señor cuestiona al emperador y le dice, bueno, no sé qué hacer, porque no todos, o sea, hay gente inocente ahí, ¿qué hacemos? Eso fue todo, pero en ningún momento en lo que leímos, yo
vi que dijera a Cristo, el Rey de Reyes, a Jesucristo de Nazaret. No decía absolutamente nada de eso. Habla de un grupo de cristianos que maldicen a un tal Cristo o que siguen a un tal Cristo. Eso es todo. ¿Significa que ese señor está hablando de la existencia de Jesús y que está diciendo que fue hijo de Dios y que es un testimonio vivo de la existencia? No. ¿Por qué? Porque yo en ese momento puedo escribir de un grupo de personas que adoran a Sibu, por ejemplo, a Kukulcán, a Ishmucané, a Shiva, a cualquiera de los dioses que existen en el mundo, o bueno, no que existen, sino que los que la gente adora. Yo puedo escribir de ellos y no por eso el Dios del que yo escriba significa que va a ser verdadero. ¿Qué pasa en el caso de Tácito? Para este señor yo les traigo un libro, para que vean o sea, es material tangible. Este es el libro de Tácito, Cornelio Tácito, se llama Anales. Este libro que tengo en particular es de Editorial Porrúa. También pueden asistir a una biblioteca, pueden ir a una librería y pueden pedirlo. Porque es importante ir a las fuentes y no tragarse lo que nos dicen las iglesias, porque nos pueden estar engañando, ¿ok? Quienes quieren investigar, aquí está toda la literatura disponible. Este señor menciona a Cristo, pero ojo, pongan atención cómo lo menciona. Dice, Nerón, para divertir esta voz y descargarse, dio por culpados de él y comenzó a castigar con exquisitos géneros de tormentos a unos hombres aborrecidos del vulgo por sus excesos, llamados comúnmente cristianos. Voy a hacer énfasis en esto. A unos hombres aborrecidos del vulgo por sus excesos. Estamos hablando aborrecidos por la mayoría. Ojo que Plinio el Joven habló de locura de estas personas. Tácito dice aborrecidos del vulgo por sus excesos. Luego continúa. El autor de este nombre fue un tal Cristo, el cual, imperando Tiberio, había sido ajusticiado por orden de Poncio Pilato, procurador de Judea. Hasta ahí llega. Esto es todo lo que en todas estas páginas, y ojo que este no es el único escrito de Tácito, estamos hablando de docenas de libros. ¿Les parece que eso sea una prueba de la existencia de Jesús? Hablar de un grupo de seguidores que se hacen llamar cristianos porque siguen a un tal Cristo. Cristo, no dice ni siquiera Jesús de Nazaret, porque Cristos en aquel momento habían mucho. ¿Les parece a ustedes que esto sea una fe de la resurrección de Jesús y que hable de la divinidad de él? Porque resulta que los sitios cristianos lo que dicen es que Tácito da noticia de la muerte de Jesús. O sea, dar noticia de la muerte de Jesús hubiera sido, murió Jesucristo, pero resucitó, o haber dicho algo que le doliera, que le conmocionara. No, solamente está haciendo referencia a un tal Cristo que fue ajusticiado por Poncio Pilato. ¿Es eso fe de que Jesús existió? Vamos ahora con Suetonio. Aquí tengo otro libro, de hecho, bueno, este tiene 2 tomos. Suetonio habla de la vida de los 12 Césares, pero para hablarles de él, les voy a leer en realidad una versión que tengo aquí. En realidad este señor conseguí varias versiones. Este se llama Vidas de los 12 Césares, es de la editorial Cumbre. No sé si lo puedan ver bien por ahí. Por si lo quieren buscar, por eso les estoy mostrando el libro. Y para que sepan que estoy recurriendo a las fuentes originales, que no estoy hablando nada más por hablar. Ok, en el caso de Suetonio, aquí suceden 2 cosas. Suetonio jamás menciona a Cristo. Suetonio habla de un tal Crestus. Se los voy a leer para que sepan de lo que estoy hablando. Dice, los cristianos. No, perdón. Vamos a comenzar con la parte de Crestus. Dice, esto está en el capítulo que dedica a la historia de Claudio, en el capítulo 25. Dice, expulsó de Roma a los judíos que a instigación de un tal Cresto provocaban turbulencias. Eso es todo. Y con Cresto no se refiere a Cristo. Cresto era un personaje. Ojo que la traducción dice Cresto, no dice Cristo. ¿Ok? Y con Cresto se refiere a un personaje de aquel tiempo que efectivamente fue un líder revolucionario de los celotas e incitaba a los judíos a que hicieran revueltas. Así que fueron expulsados. Pero, ¿hasta dónde viene la deshonestidad
de una religión que dice representar la verdad, el amor y la paz, para manipular de tal manera este escrito y decir que aquí está hablando de Cristo. O sea, no les da vergüenza manipular tan descaradamente la creencia de millones de personas. En la otra parte dice, esto está en el capítulo dedicado a la historia de Nerón en el capítulo 16. Capítulo 16 dice, los cristianos, clase de hombres llenos de supersticiones nuevas y peligrosas, fueron entregados al suplicio. Ok, una vez más, clase de hombres entregados a supersticiones nuevas y peligrosas. Tercer personaje que habla de los cristianos y no precisamente habla bien de ellos. ¿Es esto fe de la existencia de Cristo? ¿Significa que este historiador habló de la existencia de Jesús y que está dando fe de que Jesús en realidad haya existido y haya sido Dios? Señores, la manipulación, la cobardía, la falta de honestidad es evidente. ¿Por qué necesita una religión recurrir a mentiras para poder hacer verdadera la historia de un ser que ellos dicen que su existencia fue incuestionable? Porque a mí me pueden decir, demuestre que existió Cristóbal Colón. Y hay 1000 formas de hacerlo. A Cristóbal Colón nadie está tratando de demostrar que existió, porque su existencia es irrefutable. Tampoco sucedió con Platón, tampoco sucedió con Aristóteles. ¿Por qué? Porque otros historiadores hablan de ellos. ¿Por qué? Porque salieron nuevos hombres que se basan en los escritos de ellos, porque formaron escuelas en donde hubieron varios seguidores y hablaban de las enseñanzas de estos personajes. Historiadores de aquel tiempo los mencionan. A Jesús no. Curioso dato para alguien que supuestamente fue hijo de Dios.